Bueno chicos, ¿cómo están? Yo tengo muchísimo frío. Hoy vamos a ver examen neurológico. ¿Vamos? Les pido mil disculpas por no haberles grabado clases anteriormente, pero estoy con la compu dañada, así que se me complicó un poquito. Bueno, comencemos. El examen neurológico lo vamos a dividir en dos grandes clases para que no se haga pesado y se haga sobrellevadero, el cual vamos a tener primero lo que es esta clase, que es la impresión general del paciente, que la vamos a dividir por el estado de conciencia del paciente, las fases, vamos a hablar sobre la actitud y sobre la marcha, y también después la siguiente clase vamos a dividirla en los pares craneales. Bien, ahí me equivoqué, del 1 al 12, no es craneales. Bueno, una dislalia estoy teniendo ahora, mentiras. Bueno chicos, vamos a comenzar con la impresión general, el estado de conciencia. Para poder yo hablarles sobre las definiciones del estado de conciencia, me parece fundamental definir qué es la conciencia, que la definimos como el correcto conocimiento que el sujeto posee de su realidad, pero de esa realidad, la presente, la pasada y la futura. Es esa capacidad también de la proyección del futuro. Por ende, ustedes van a leerlo y lo van a copiar y lo van a decir en el examen. Es el correcto conocimiento que el sujeto posee de su realidad actual, del pasado, y que le permite la proyección ponderada al futuro. Como la conciencia es no es un signo determinado ni un síntoma, ¿sí? No son motivos de consulta, es algo que no es tampoco muy cuantificable. Lo vamos a dividir como que la conciencia va a tener dos grandes rasgos. Primero, lo que va a ser los denominados niveles de conciencia, como el estado del paciente. Y segundo, vamos a ver los contenidos de la conciencia. Y ya vamos a empezar a jugar con las definiciones, tanto del nivel de conciencia como el contenido de conciencia. Yo creo que les quede muy grabado esto, que la conciencia tenemos dos cosas, el nivel y el contenido. En el nivel vamos a tener el paciente que denominamos vigil. Paciente vigil es aquel paciente que está despierto, como nosotros en este momento estamos despiertos, ¿tá? Después vamos a tener el paciente somnoliento. El paciente somnoliento, la mejor definición y el mejor ejemplo que yo les puedo dar es como cuando uno se despierta, apenas se despierta, que está medio somnoliento, que sabe que está a punto de despertarse, que no entiende nada. Bueno, ese es el paciente somnoliento. Después tenemos el paciente estuporoso, es aquel el cual responde a estímulos nocioceptivos. Nocioceptivos son estímulos dolorosos. Creo que ya lo dije. Y por último tenemos el paciente en coma. Es aquel paciente que no responde a absolutamente ningún tipo de estímulo. Eso son los niveles de conciencia. Ahora vamos al contenido de la conciencia. Dentro de este vamos a tener dos grandes patas también, que es la conciencia, el contenido autopsíquico, que el contenido autopsíquico es aquel paciente que tiene el correcto conocimiento de quién es. ¿Qué sería el correcto conocimiento de quién es? Es saber el nombre, la edad, la profesión, el estado civil, y el conocimiento alocítico es fundamentalmente del espacio. Sabe dónde está, en qué ciudad está, en qué país está. Con estas dos grandes fases de la conciencia vamos a empezar a jugar. ¿Por qué? Porque un paciente perfectamente, el ejemplo que vamos a utilizar es un adulto mayor con Alzheimer. Un adulto mayor con Alzheimer puede estar vigil, que significa despierto, pero tiene alteraciones en el contenido de la conciencia, ¿tá? O podemos tener perfectamente un paciente que está somnoliento cuando utiliza drogas, que está somnoliento, pero el contenido de la conciencia puede estar correcto. Entonces vamos a empezar a jugar con estas diferentes características y vamos a dar nombres, ¿sí? ¿Cuáles son estos nombres? El paciente lúcido. El paciente lúcido es el paciente que está vigil, orientado en tiempo y espacio. O sea, aquel paciente que tiene el más alto nivel de conciencia, que es vigil, y que tiene un correcto contenido de la conciencia, que ya lo dijimos, autocítica y alocíticamente. Y somos nosotros, un paciente lúcido. Bien.
Después vamos a tener al paciente con confusión. Cuando definimos que un paciente tiene confusión es cuando tiene una alteración de los contenidos de la conciencia. O sea que un paciente, cuando definimos que está con confusión, lo que vamos a tener alterado es que va a decir, y yo me llamo Juan, pero me encuentro en este momento en el África. Claramente tiene una percepción del espacio que no está. O el presidente de Argentina es Perón. Claramente el contenido de la conciencia está alterado. Es un paciente con confusión. Un paciente con confusión puede estar vigil, que es despierto. Un paciente con confusión puede estar somnoliento. Un paciente con confusión puede estar estuporoso. ¿Tá? Entonces, confusión solo se define cuando tenemos alteración en los contenidos de la conciencia. Después, un paciente con obnubilación. Es aquel paciente en la cual tenemos una reducción del contenido de la conciencia que también se caracteriza por una disminución de la atención. ¿Ven? Cuando decimos una reducción del contenido es que le podemos preguntar ¿qué hiciste hace 2 horas? Y no sabe. Pero si tú le preguntas quién es, sabe quién es, cómo se llama, pero como que la memoria a corto plazo está un poco alterada. ¿Ven? Es el contenido de la conciencia, una reducción, no que no sabe quién es. Y podemos decir que en los niveles de conciencia también está agregado un poco el paciente obnubilado. Después, ahora vamos a hablar algo muy importante, que es la denominada escala de Glasgow. Chicos, ¿vieron todo lo que yo les dije, las definiciones anteriores, que les hablé sobre los niveles y el contenido de conciencia? Es algo que es también muy difícil de cuantificar, de contar, de que todos tengamos la misma perspectiva sobre los mismos determinados pacientes, como cómo decir que está con confusión o con obnubilación. Es como tal, como que uno dice, "Fua", puede ser muy subjetivo, operador dependiente. Por ende, un, un momento clave para definir el estado neurológico de un paciente es cuando tiene un accidente. Y más cuando tiene golpes en la cabeza, que cuando más se puede afectar el sistema nervioso. Por ende se creó la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se creó para que los médicos, en realidad no los médicos, eso es muy egocentrista, el personal de salud hable la misma terminología sobre el nivel de conciencia del paciente. La escala de Glasgow me va a evaluar 3 parámetros fundamentales. Primero, la respuesta ocular. Segundo, la respuesta verbal. Y tercero, la respuesta motora. Y según qué respuesta tengamos, le vamos a dar un número. Y así podemos decir, este paciente tiene un Glasgow de 15/15, es lo ideal. Nosotros tendríamos en ese momento un Glasgow 15/15. Ya después vamos a hacer ejemplos y lo vamos a repasar. Vamos a empezar primero con la respuesta ocular. Vamos a darle al paciente 4 puntos cuando tiene una apertura espontánea. El paciente que tú lo ves tiene los ojos abiertos. Vamos a tomar como caso un accidente de tránsito en el cual iba en moto y saltó y no tenía casco y se pegó en la cabeza. Se llama TEC. Cuando de ahora en más ustedes vean en toda la literatura TEC es traumatismo encefalocraniano. Entonces tuvo un TEC, entonces necesitamos evaluar el estado neurológico para saber si se hizo algún tipo de daño en la atención prehospitalaria. Como parámetro. Entonces, tiene los ojos abiertos espontáneamente, 4 puntos. Ahora lo vemos, vamos a evaluar al paciente, llegamos en la ambulancia, tiene los ojos cerrados y le decimos, señor, ábrame los ojos. Y automáticamente a la orden verbal abre los globos oculares, o sea, los párpados, le vamos a dar 3. Ahora que el paciente que está tirado en el piso, le hablamos, señor, ábreme los ojos y no me los abre, pero le realizamos un estímulo nocioceptivo, que después más adelante les voy a explicar cuáles son los estímulos nocioceptivos, y abre los ojos, eso le vamos a dar un 2. Y a aquel paciente que le hablamos, le pellizcamos y no responde, le vamos a dar un 1. Bien, esa es la respuesta ocular. Después vamos a ver la respuesta verbal. Llegamos a este paciente que está tirado en el piso y le decimos, señor, ¿sabe qué le pasó? Sí, mira, vino un auto, me atropelló, está orientado y tiene una conversación constante y está ubicado en tiempo y espacio. Este paciente le vamos a dar un 5.
Bien, hoy llegamos que al paciente que se encuentra hablando, te habla, te responde y pero está desorientado, entonces no sabe qué me pasó, dónde estoy, qué pasó, está angustiado, yo tenía el casco, yo venía, ese paciente que está desorientando, pero está hablando le vamos a dar un 4. Bien, ahora vamos al paciente que vamos, me habla, pero me dice palabras inapropiadas. Cuando la escala te habla de palabras inapropiadas, no es solamente el paciente que utiliza malas palabras, porque uno por utilizar malas palabras no es que te van a dar un Glasgow de 3, porque tuvo un accidente y pueda que el paciente esté bien y porque esté puteando y no le vamos a dar un Glasgow de 3. Cuando dicen palabras inapropiadas es que no corresponden al discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, está y le dice, no, yo venía y entonces vino una vaca azul y me atropelló. Sabemos de 50 que una vaca azul no te puede atropellar, ¿sí? Excepto que estemos en el campo y que sea una vaca, pero no una vaca azul. A eso es lo que se refiere con palabras inapropiadas que no corresponden al discurso que el paciente lleva. Después le vamos a dar un 2 cuando tiene sonidos incomprensibles. Es saber que el paciente que tú ves tiene la necesidad y requiere hablar, pero no le entiendes lo que dice. Excepto, chicos, que tenga algún traumatismo facial en lo cual tengamos alteración mandibular, ¿no? Porque ahí claramente no se le van a comprender, ¿no? Pero estamos hablando del paciente que tiene un TEC, que tiene un accidente, que son palabras incomprensibles, que hacen bla, bla, bla. Ese paciente le vamos a dar un 2. O aquel paciente que vamos y tiene ningún tipo de respuesta. Después vamos a lo otro que caracterizamos es, ¿sí? No, gracias. Después, chicos, aquí estoy en guardia. Perdón por esto. Bueno, después íbamos con lo siguiente que era la respuesta motora. Dentro de la respuesta motora, aquí voy a hablar un poco de lo que son los estímulos nocioceptivos que yo les dije anteriormente, ¿no? Estímulos nociceptivos son estímulos dolorosos que uno utiliza también en la emergencia para evaluar también si el paciente está fingiendo o qué tipo de respuesta tenemos, ¿no? Dentro de estos estímulos nociceptivos, el que más se utiliza en la práctica es la estimulación external. ¿Qué significa la estimulación external? Ustedes vean su mano, cierren el puño como si fueran a dar un puño y con los nudillos del dedo me van a hacer van a ir al esternón y lo van a frotar de arriba a abajo, de arriba a abajo. Eso es una estimulación nocioceptiva y va a hacer que la persona responda. ¿Tá? Pero un último estudio que después si quiero les dejo el link, que es de Barcelona, habla mucho sobre la escala de Glasgow y dice que en realidad este ya está muy desactualizado y que se vio que no da mucha respuesta, que en realidad el que ahora pueden ver en las últimas actualizaciones, el estándar de oro es la presión supraorbitaria. ¿Y cómo se hace esta región supraorbitaria? Justo debajo de acá en esta imagen, justo debajo de la cara interna de la ceja, van a ver que se forma una pequeña hendidura y aquí pasa una rama del nervio facial. La única imagen que pude conseguirle fue de anestesia para hacer una anestesia de esta rama del facial. Pero aquí este punto es el cual nosotros vamos a estimular. Entonces, ¿cómo se hace? La mano del evaluador se apoya en la cabeza del paciente y la articulación del dedo pulgar se coloca en la cresta supraorbitaria, o sea, con el dedo gordito, ¿qué vamos a hacer? Truco, lo vamos a apoyar y lo vamos a empujar. ¿Cuánto vamos a hacer esta fuerza? Por 30 segundos y el paciente tiene que responder. ¿Qué pasa con esta presión supraorbitaria? El paciente no, el estimulador o el médico o el enfermero tiene que estar muy bien adiestrado porque no cualquiera te lo hace para que sea fructífero, porque bien adiestrado, saber bien cuál es el punto para la estimulación de la rama del nervio facial. Entonces eso es muy, muy, muy importante. También otra forma
para estimulación nocioceptiva es la presión del trapecio. Acá lo observamos muy bien, es una maniobra unimanual en la cual utilizamos el pulgar por delante y por detrás utilizamos la mano y hacemos una presión durante 30 segundos y el paciente responde. Otra estímulo doloroso es la presión mandibular, y en la presión mandibular lo que vamos a hacer fundamentalmente es en el ángulo de la mandíbula se va a apoyar el pulgar contra la esquina de la unión del maxilar y la mandíbula. En esa unión de la articulación, ustedes oprimen durante 30 segundos y van a tener una respuesta. Estos son todos los estímulos dolorosos que podemos utilizar. Recuerden que el más utilizado va a ser de la estimulación external, pero el estándar de oro es la presión supraorbitaria. Por las dudas. Una vez que sabemos esto, ¿por qué les digo esto? Porque la respuesta motora se va a basar mucho en la estimulación dolorosa. ¿Cuándo? Vamos a tener aquel paciente que le vamos a dar 6 puntos cuando tiene una orden verbal y obedece. ¿Qué quiere decir? Que sigue órdenes. Incluso si el paciente está debilitado, o sea que yo le digo, está el paciente acostado, que tuvo un TEC con el de la moto y le digo, sin mover la pierna, mueva los dedos, puede mover los dedos o mueva las manos, ¿sí? Y el libro te dice, incluso cuando esté debilitado, es por más de que le duela, lo intenta. Obviamente, chicos, no le van a decir, si ven una fractura expuesta de un miembro superior, no le van a decir, mueva el miembro superior justo que le está doliendo. Por eso en el interrogatorio, en el momento que usted le dice, ¿qué le duele? Te dice, no me duele la pierna, bueno, lo va a hacer mover el pie por las dudas, ¿no? Ahora, aquel paciente que le damos 5 es aquel paciente que le realizamos un estímulo nocioceptivo y localiza el dolor e intenta eliminarlo. ¿Bien? Entonces, le oprimimos el trapecio y con la mano intenta quitarse la mano que le está generando dolor, o le hacemos la presión supraorbitaria e intenta con la mano quitar la mano. Después, al paciente que le damos 4 es aquel paciente que cuando le hacemos el estímulo nocioceptivo se aleja de los estímulos dolorosos, sí, pero en realidad no puede localizar o eliminar la fuente de dolor. ¿Cómo sería esto, chicos? Como el paciente que yo le pellizco el trapecio, le estimula el trapecio y él lo que hace es mover todo el cuerpo, pero no sabe dónde le está generando dolor. Bien, es totalmente diferente al anterior, que el anterior sabe dónde le duele y va directamente la mano hacia eliminar la mano del estimulador que le está pellizcando el trapecio. Espero que me estén entendiendo, ¿no? La gran diferencia. Entonces, en este el paciente sabe dónde lo están pellizcando y automáticamente quita la mano del estimulador, y en esta siente que le duele, pero no sabe dónde le duele, entonces por ende responde como con un movimiento. Después 3 es cuando tiene una flexión anormal, y una flexión anormal es cuando tenemos aducción de los brazos, además tenemos extensión de los miembros inferiores con, como lo observan acá, una flexión plantar en esta imagencita. Esto, chicos, es una posición de decorticación, que significa que tenemos altísima chance, o sea, este paciente tuvo un traumatismo en el cual las fibras no le suben al cerebro, así, criollo. Entonces es un paciente que tiene una posición de decorticación. Ya este paciente es muy, muy, muy grave. Después tenemos el paciente 2, que le damos 2 puntos cuando está en extensión anormal, que sería la aducción, y rotación interna de las extremidades superiores e inferiores. Esta posición, como la ven aquí, ¿vieron? Acá las manitos, como les dije, y los pies, es una posición de descerebración. Es cuando el cerebelo tampoco hace estímulos con el sistema nervioso central ni con los centros superiores. En esta flexión anormal tenemos son los centros superiores, pero el bulbo y el cerebelo están bien acá, el cerebelo está jodido. Y acá es cuando no tenemos ninguna respuesta, por más de que le estimulemos el trapecio, le hagamos una presión supraorbitaria, le apretemos la mandíbula, le hagamos una estimulación external. Des en cuenta, chicos,
que ustedes dicen, todo eso, sí, todo eso se lo tienen que aprender porque lo van a utilizar muchísimo y es un arma fundamental en la práctica porque cuando ustedes terminen van a, van a empezar a trabajar de guardia y les va a llegar a los pacientes con traumatismo. Entonces, ¿qué te permite esto? Primero te permite seguir también un seguimiento del paciente, un paciente que capaz entra con un Glasgow 12 de 15 y a lo largo de las horas mejora y tiene un Glasgow 15 de 15, o aquel paciente que entró con un Glasgow 15 de 15 y a lo largo de las horas va a tener un deterioro del sistema nervioso y entonces va a tener un Glasgow ahora 15, en vez de tener 15 de 15 va a tener un Glasgow 8 de 15. ¿Con qué periodicidad se hace la escala de Glasgow? Se hace aproximadamente cada media hora en las primeras 2 horas cuando es un traumatismo encefalocraniano, ¿m? Y nos permite a nosotros hablar del que estamos hablando de lo mismo, que el paciente tiene una misma respuesta neurológica. Bien, igual esto es pregunta de examen, se los digo porque lo preguntan un montón, siempre se utiliza y en este momento está como en una discusión, ¿bien? Porque el Glasgow en realidad sirve, pero para la emergencia. ¿Por qué sirve para la emergencia? Porque yo les pongo este parámetro. Hablamos del paciente con Alzheimer. Un paciente con Alzheimer, chicos, va a decir, está desorientando y va a estar hablando, ¿sí? Capaz o puede tener los ojos cerrados, como que como tal no es muy sugerible la escala de Glasgow si no es emergencia, porque hay ciertos tipos de patologías que te pueden hacer alteraciones del nivel y el estado de conciencia del paciente. Bueno, espero que más o menos me hayan entendido la escala de Glasgow. Una mnemotecnia muy fácil para que no se les olvide cuánta puntuación hacerlo es los ojos, miren, los ojos están arriba, ¿no? De la cabeza y si van, ¿dónde van? Entonces, 4, 5 y 6. Entonces, ojos, boca y miembros de superior a inferior se va a ir aumentando el máximo. Entonces los ojos ya sabemos que son 4, la boca vamos a dar que 5 y los miembros vamos a dar que 6. Y ahí si va disminuyendo las respuestas, se le va disminuyendo la cantidad. Después podemos decir que el paciente que está en coma es cuando solo tiene 3 puntos, no responde, una respuesta ocular, no tiene respuesta verbal, no tiene ningún tipo de respuesta. También es criterio cuando tiene un Glasgow menor a 8 de intubación. Bueno, otro parámetro que vamos a evaluar van a ser las facies, chicos. Las facies no es nada más que ver la cara del paciente, pero hay muchísimas patologías que tienen facies características. Por ejemplo, esta fase que ustedes ven acá es de una enfermedad que es la miastenia gravis. Ustedes saben que esta miastenia se caracteriza por una fatiga aguda de los músculos de la contracción voluntaria, que casi siempre esto se ocasiona por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. Entonces el paciente no va a poder cerrar los párpados, ¿sí? Y para caminar va a tener que dirigirse la cabeza hacia el lado posterior para que el globo ocular pueda ver, y se ve con esta cara como si estuviera cansado. Es una cara muy característica de una miastenia gravis avanzada, ¿no? Le estoy poniendo ejemplos. Este ejemplo es un ejemplo de una parálisis facial periférica. Ustedes saben el nervio facial, ¿no? Que tenemos dos ramas, una en este caso derecha y otra izquierda. Si yo les pregunto, y eso es pregunta de examen y creo que ustedes pensarían, o sea, uno al principio se equivoca, ¿cuál es el lado afectado? ¿En cuál de estos dos lados este vamos a tomar como derecho y este vamos a tomar como izquierdo? ¿Cuál de estos dos lados es el que tiene la parálisis facial periférica? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, los dejo pensar. Espero que su respuesta haya sido ¿cuál? ¿Cuál es la que tiene afectado la derecha? Y usted me va a decir, ¿por qué? Si la que yo le veo afectado es la izquierda. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque normalmente el nervio, ¿qué es lo que me hace? Me hace una estimulación constante del músculo para que tenga una contracción. Como este nervio de este lado
no está funcionando, el músculo no está contraído, pero de este lado sí está contraído. Entonces, normalmente nuestro cuerpo, cuando se contraen las dos mismas partes de la cara y se mantiene como un equilibrio. Al solo estar funcionando, este se contrae y como no tiene un lado compensador, se observa de esta manera. Bien, esto es una parálisis facial periférica. Les va a llegar muchísimo, muchísimo. Es de causa viral, fundamentalmente por el virus herpes, sí, y se da cuando disminuye la inmunidad o la inmunidad puede disminuir cuando tienen estrés. Acá les puse un poquito también como tenemos alisatura de la frente, caída de la ceja, comisura, caída de la comisura de la boca, como para que lo tengan. Igual, esto de las facies los vamos a ver bien, bien, bien en detalle cuando veamos cada par craneal. Es como para que ustedes tengan que uno cuando ya vea al paciente ya fácilmente puede ir hacia un diagnóstico. Y ahora vamos con otro tema muy importante que es la marcha del paciente. La marcha, chicos, ustedes saben que está influenciada por numerosos mecanismos. Influye el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central, el periférico, los músculos esqueléticos, están también las estructuras óseas, las articulaciones y el laberinto. Y hay afectaciones, no es que esté estudiando eh, enfermedades degenerativas, pero el Parkinson y lo que es el Alzheimer se da por esto. Esto es muy, muy, muy característico, que ustedes ven a un paciente con Parkinson que tiene un andar lento con pasos cortos. Entonces es como si caminara cortico, cortico, tucu, 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 corto y no puede frenar. Entonces disminuye en frenar, como cuando un nene comienza a caminar así. Esa marcha es del Parkinson. También se caracteriza porque tiene una mímica rígida, como una cara de póker, una faz de póker, una inclinación hacia adelante, los codos ligeramente flexionados. Todo esto lo hace como mecanismo compensador para esa marcha corta. Bien, y aquí ustedes se pueden acordar de la clase de Fer sobre la marcha, ¿no? Que la tuvieron en crecimiento y desarrollo. Yo la tuve en la UP11. Creo que ahora crecimiento no tiene UP11, pero bueno, en su momento era la UP11, para que lo sepan. Y otra cosa que puede pasar es cuando hacemos a un paciente que marcha y tiene una alteración en el laberinto. Ustedes saben que el laberinto influye mucho, ¿sí? Que aumenta la base de sustentación y que el paciente se siente que está mareado. Entonces, por la marcha es muy importante también observarla cuando el paciente llega. ¿Vean? Todo esto, chicos, lo que dijimos es la primera parte de el examen neurológico, ¿sí? Toda la impresión general, pero fundamentalmente yo quiero que a ustedes les quede claro sobre la conciencia, que las definiciones de vigil, estuporoso, ¿sí? Las combinaciones que tenemos, que es un paciente lúcido, qué es lo que significa cuando decimos que un paciente está con confusión y demás. Y lo más importante que ustedes tienen que manejar de aquí en más, también para cuando pasen el otro año a cuarto, a quinto y más que todo en la emergencia, el escala de Glasgow, que es súper, hiper, mega importante. ¿tá? Bueno, entonces les dejo, acá vamos a terminar esa clase porque vamos a ver después lo que son pares craneales, así no se hace muy extensa una clase. Espero que les sirva cualquier cosita me mandan y pues les todas sus dudas. A ver, ay, me muero.